Buen día, grupo. Mi nombre es Karina Mendoza y pertenezco a la red de promotoras voluntarias en salud y medicina preventiva del Centro de Salud Chinapac de Juárez. Hoy hablaré del tema parásitos, porque es importante desparasitarnos. Comencemos. La importancia de los parásitos intestinales radica en que afecta a más de la mitad de la población humana y de la población infantil, que es la más afectada. Las consecuencias de los parásitos no son del todo conocidas, ni tampoco son valoradas en toda su profundidad. Por ello es importante el que conozcamos acerca de estos parásitos que con frecuencia están entre nosotros y cada vez nos afectan más. Primero entendamos qué es un parásito. Este es un microorganismo pequeño o un animal pequeño que vive dentro de él o de otro organismo y se nutre de él. Un parásito no puede vivir por sí solo. Se podría decir que los parásitos son como las pulgas, los piojos, los gusanos, y estos provocan infecciones, los cuales en los seres humanos causan malaria, el mintos y también un tipo de sarna. ¿Qué es un parásito intestinal? Como su nombre lo indica, viven en los intestinos. La mayoría de estos parásitos son muy pequeñitos, por lo cual no son visibles y solamente se pueden ver a través de un microscopio. Estos se pueden llamar lombrices o gusanos, los cuales causan infecciones parasitarias en los intestinos y pueden provocar algunas otras afecciones en los humanos. Los que veremos ahorita, que son los que generalmente infestan tanto a los adultos como a los niños, sería conocido como giardia o también las tenias. La giardia es un parásito que se encuentra en los lagos, arroyos, principalmente en el agua, y estas se transmiten también en los alimentos o de persona a persona si es que sus manos han tocado los huevecillos y puede contaminar a otras personas o incluso los alimentos. Estos parásitos son muy comunes en todo el mundo y se transmiten en lugares concurridos. Por ejemplo, en los niños puede ser en las guarderías, en las primarias. En los adultos, pues en los lugares concurridos como el ir al banco, el ir de compras. Y estos son los más frecuentes y al tener una deficiencia en sanitaria o higiénica es cuando más se pueden propagar. ¿Cómo es que se transmite este parásito? Pues como vemos aquí en las imágenes, la transmisión suele suceder por quistes maduros de la giardia, esto es los huevecillos, los cuales se encuentran tanto en agua, en alimentos y también se puede contraer de manos sucias, como lo vemos en la foto, que pueden estar contaminadas con los huevecillos de este parásito y al no tener higiene, pues se puede contraer muy fácilmente. Las giardias no se caracterizan por presencia en la sangre o mucosidad en las heces. Los síntomas generalmente se presentan alrededor de las 2 semanas después de una infección. ¿Y cuáles serían los síntomas más comunes? La diarrea líquida con mal olor, el cual puede generar que las heces cambien, el sentirse muy cansado o tener malestar en el cuerpo, contar con cólicos abdominales o inflamación, tener muchos gases, náusea y hasta la pérdida de peso. ¿Por qué se da esto? Porque hay una deshidratación.
lo cual pues por la diarrea intensa esto es una consecuencia, entonces no permite que el estómago lleve su función correcta y por ello crea estos malestares. Otro sería la incapacidad de desarrollarse, esto es, la diarrea crónica causa una infección, eh, la cual está provocada por la giardia y esto a su vez provoca una desnutrición y un desarrollo mental y físico en los niños. Esto siempre y cuando no se detecte y no haya un tratamiento. El niño puede seguir presentando diarrea, puede seguir presentando la deshidratación y si no se tiene a tiempo, pues sí vendría a afectar el desarrollo tanto mental y físico. También hay otro, en los más pequeños hay una intolerancia a la lactosa. En muchas personas esta infección tiende a crearles esta intolerancia ya que no tienen la capacidad, el estómago como siempre está en constante alteración y hay diarrea líquida, pues no hay manera de que el cuerpo pueda digerir ese azúcar que trae la leche y por ello provoca esa intolerancia. Entonces también podría ser un síntoma en los más pequeños, en los bebés que todavía no hablan, en la cual ellos cada que tomen leche les provoque cierto malestar. Por ello es importante siempre estar atentos a los síntomas que puedan generar esta diarrea. Pueden ser tanto síntomas leves o pueden ser ya algunos otros síntomas más agresivos, como lo que decíamos, la desnutrición que puede llegar a haber después de varios tiempos de siempre tener diarrea. Entonces, por ello, mami, es importante que, y también como adultos, nos desparasitemos cada 6 meses y enseguida les voy a decir cuáles son los tratamientos que podemos seguir. Aquí vemos lo que les comentaba de las complicaciones que puede traer cuando no detectamos a tiempo que estamos infectados y que tenemos ya este parásito en los intestinos. Esas complicaciones, para no llegar a ellas, sí es importante que ya sea que nos hagamos un estudio, porque sí se puede detectar, no a simple vista, pero si nos mandamos a hacer un estudio a las heces, podemos saber qué tipo de amiba o de tena tenemos en nuestro cuerpo. La prevención. ¿Cómo podemos prevenir el contagiarnos o bien el infectarnos de estos parásitos? Uno es el lavarse las manos. Lavarse las manos después de ir al baño o cambiar ya sea un pañal, antes de comer o preparar alimentos. En caso de que no haya agua y jabón, puede uno utilizar un desinfectante a base de alcohol, ya que estos desinfectantes pueden destruir la forma quística de la giardia que permanece en el ambiente. También purificar el agua no tratada. Evitar tomar agua no tratada proveniente de pozos superficiales, lagos, ríos o manantiales, estanques y arroyos, y esta agua debe ser filtrada o hervida durante al menos 10 minutos a 70 grados centígrados. Mantener la boca cerrada, esto es, no intentar tragar agua cuando uno se encuentre nadando en piscinas, lagos o arroyos. También podemos consumir agua embotellada, esto es, cuando se viaja a varias partes y no hay eh, agua disponible, puede uno utilizar el agua embotellada, ya que se sabe que hay un proceso de filtración para que esa agua sea purificada. Además, que hay que evitar las frutas y las verduras crudas, porque aunque uno las pele, si no se lavan antes, puede que estos estén contaminados. Esta es la manera en que podemos prevenir el contaminarnos o bien el infectarnos de este parásito. Hay un tratamiento de prevención contra la giardiasis. Esto es a medio de medicamentos, por medio, perdón, de medicamentos como las marcas que ven aquí, que son las más comerciales. Estas contienen metronidazol, tiniadisol, el secnidazol o imidazol.
Estos son prescritos por los médicos, pero por lo regular estos se venden sin receta médica, los que ven aquí, y estos algunos duran de 1 a 5 días, dependiendo del medicamento y el cuadro clínico. Pero sí es importante que si ya tenemos sospechas de que hay alguna infección más eh, grande, esto es que tengamos mucho tiempo sin desparasitarnos, lo mejor es consultar a nuestro doctor, que él nos mande a hacer un estudio en el cual se va a revisar las heces fecales, y con ello él ya sabrá qué tipo, o bien el resultado le indicará qué tipo eh, de parásito tenemos y cuál de estos que ven aquí es el más conveniente, ya que por ejemplo el Vermox Plus, que es de una sola toma, es como preventivo para cuando ya tienes pues constantemente te estás desparasitando, pero si es la primera vez después de muchos años, lo mejor es consultar al médico, que él nos mande a hacer un estudio y en base al resultado, pues él nos pueda dar un tratamiento que a lo mejor no es un día, sino probablemente puedan ser 5 días, dependiendo que tanto él vea que es necesario consumirlo. Otro de los parásitos intestinales de lo cual yo quisiera hablarles, porque es de los más frecuentes, es la tenia. La teniasis humana es una infección producida por este parásito que puede llegar al sistema digestivo por la ingesta de carne contaminada, que es muy frecuente en caso de que no hayamos tenido una buena cocción en ese alimento, o bien que en la calle, si no hay un estricto control sanitario, ese, ese parásito puede estar en la carne o en los alimentos y nos puede contagiar. Existen tres tipos de tenia. Uno se llama saginata, que es conocida como la bovina. Esto suele causar, síntomas gastrointestinales leves. Está la tena solium, la cual es porcina del puerco, conocida como solitaria, y esta puede causar cisticercos, que son quistes que pueden ser graves y que también se podría decir que es como una tenia que causa problemas medios. Y el más reciente que se descubrió, que es la tenia asiática, el cual solamente existe en Asia, pero no es una tenia que no puede llegar a, a, a México, ¿verdad? Pero sí es importante conocer estas tres y cómo es que se infectan. ¿Cómo se contagia esta tenia? Bueno, empezamos, ya que una, un parásito que va en la carne, se infecta de la siguiente manera. Las vacas y los cerdos, al alimentarse con heces humanas que contienen estos huevos de tenia, van formando quistes con larvas, llamados cisticercos, en los músculos de los animales, de estos mismos animales. Y estos pueden habitar en ellos durante muchos años. Incluso al momento de que los animales son sacrificados, esas pequeñas bolitas que se alcanzan a ver en la imagen, es donde van estos cisticercos. La infección a las personas se produce al comer la carne, ya sea de la vaca, del cerdo cruda o que esté mal cocinada y que contenga estos cisticercos infecciosos. Sin embargo, como hemos dicho, no es algo que puede ocurrir fácilmente en nuestro entorno debido a los estrictos controles sanitarios que hay en el sector alimentario en México. Pero en algunas ocasiones, eh, cuando pues, algunos comerciantes llegan a eh, obtener esta carne por querer economizar, sin tener el estricto control, y pueden llegar a tener carne contaminada, lo cual se puede ver a simple vista, como vemos ahí, que es carne que contiene pequeños granulitos. Al momento de que esta carne es eh, manipulada, el contagio puede llevarse en las manos al momento de estar cortando la carne cruda,
Y si hay malos hábitos higiénicos, esto, que no haya que no se laven las manos correctamente, el mismo cisticerco ya va en la mano ya va la contaminación ahí y esa persona a su vez puede regarlos tocando varios objetos y puede contaminar su entorno o incluso ellos mismos llevarse la mano a la boca y contagiarse. Finalmente, una vez que ese cuerpo o ese cisticerco ya se encuentra en el cuerpo de un humano, ya sea por la ingesta directa de la carne mal cocida o cruda o el contacto de mano a boca, estos cisticercos viajan hasta el intestino delgado, ahí es donde maduran y se transforman en tenias adultas, que si lo vemos aquí en la imagen, en el intestino hay como una pequeña viborita color amarilla, esa es en lo que se convierte esa tenia, se vuelve como en un gusanito blanco, el cual puede crecer varios centímetros e incluso metros en el cuerpo, pero va generando malestares. Esta infección intestinal no tiene síntomas, pero los va provocando poco a poco. Esta infección es muy invasiva, ya que la larva logra emigrarse no solamente en el intestino, también puede llegar al cerebro y a algunas otras partes del cuerpo. Si la larva de la tenia se desplaza fuera de los intestinos y forma quistes en otros tejidos, con el tiempo estos pueden causar daños en los órganos y en los tejidos y también provoca estos síntomas: náusea, debilidad, pérdida de apetito, dolor abdominal, diarrea que puede convertirse en diarrea crónica, mareos de esos intensos de sal y esto a su vez puede llegar a que la persona al consumir mucha sal pues se llegue a tener hipertensión, también adelgazamiento y absorción inadecuada de los nutrientes en los alimentos. Esto también puede traer consecuencias de desnutrición e incluso de anemia. ¿Por qué? Porque el intestino no está absorbiendo los nutrientes así como sanamente, no los está absorbiendo adecuadamente. ¿Por qué? Porque este parásito es lo que provoca. Entonces sí es importante el que en cuanto uno tenga ciertos síntomas, o bien si uno no está acostumbrado a desparasitarse cada cierto tiempo, pues tenemos mucho tiempo de no hacerlo, el acudir al médico y solicitar pues que nos haga un estudio en el cual pueda él saber por medio de un análisis, eh, por medio del microscopio, saber si nosotros contamos con qué tipo si contamos con parásitos y qué tipo de parásitos, ya que si él encuentra que hay huevos de tenia, entonces él podrá saber qué tratamiento nos puede dar y eliminarla. Como les comentaba, las complicaciones pueden ser una infección invasiva, el tener fuertes dolores de cabeza, el contar con más bultos quísticos, reacciones alérgicas a esa larva y también puede provocar síntomas neurológicos e incluso convulsiones. Por ello es importante el desparasitarnos constantemente o bien si tenemos mucho tiempo de no hacerlo, el acudir a una evaluación para saber qué tipo de parásito tenemos y cómo es que podemos tratarlo. El diagnóstico es muy sencillo, es mediante la identificación microscópica de estos huevos, solamente con una muestra de nuestro excremento de las heces es como se puede diagnosticar y dar un buen tratamiento. La prevención. Esto es pieza clave para cualquier enfermedad y aquí no es la excepción. El lavarse las manos correctamente antes de comer o manipular alimentos o después de ir al baño. Nuevamente, el lavado de frutas, verduras, la cocción de los mismos alimentos, en este caso porque este parásito se encuentra en la carne, es el realizar la cocción debida de la carne a temperatura por lo menos de 63 grados para poder matar los huevos o las larvas de la tenia. En caso de que la carne se compre, hay que congelarla durante 7 a 10 días, al igual que el pescado,
al menos 24 horas a una temperatura de menos 35 grados para poder matar los huevos, tanto de las larvas y los huevos y las larvas de la tenia. Otra prevención es evitar comer carne de res, de cerdo, pescados que estén crudos o poco cocinados. Y pues en caso de tener mascotas en casa, ellos también tienen este parásito y es mucho más peligroso el que ellos nos contagien, ya que es otro tipo de tenia. Por ello es importante que si convivimos con nuestras mascotas, pues también a ellos desparasitarlos. Lo recomendable es desparasitarse todos en conjunto, esto es, si hay niños, si hay papás, si hay abuelitos, si hay tíos y las mascotas, todos al mismo tiempo desparasitarse. ¿Para qué? Para que todos puedan tener su sistema limpio y saber y también tener un conocimiento de cada cuándo se tiene que desparasitar, que sería lo más recomendable cada 6 meses. La tenia, al ser un parásito un poco más agresivo, sí debe de tener otro tipo de tratamiento. Vemos que al albendazol y el praziquantel son de los tratamientos que el doctor va a sugerir, pero esto va a depender mucho del resultado que tenga el diagnóstico. Por eso es importante que cuando tengamos algunos de los síntomas ya mencionados, acudir al doctor e indicarle cuánto tiempo tenemos sin desparasitarnos y cuál es nuestro comportamiento en cuestión de alimentos. Esto es, si o por lo regular al trabajar, si consumimos mucho alimento en calle, no hecho en casa, pues somos más propensos a contraer este tipo de parásito o de cualquiera de los otros que les mencioné. Entonces va a depender mucho de ese comportamiento, al igual en los niños. Por ello, hacer un diagnóstico es importante para saber cuál es el tratamiento adecuado y ya el doctor nos indicará si es cada año, cada 6 meses, dependiendo de lo que él encuentre. Desparasitarse es necesario, ya que nuestro cuerpo vive en parásitos que viven a expensas de otros seres vivos y en ocasiones pues tienen o nos provocan graves daños a la salud como desnutrición o anemia. Así que si eres de las personas que dudan en hacerlo, quédate con nosotros porque de la mano del doctor Enrique Prado vamos a despejar todas las dudas que tenemos en torno a por qué es bueno desparasitarse. Y quiero darle la más cordial bienvenida. Doctor Prado, muchas gracias por darnos esta entrevista esta tarde aquí en Código Salud. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Tú cómo estás, Adriana? Bien, pero con muchas dudas, doctor. A ver, primero que nada, yo quiero que nos explique qué es un parásito, para que nos quede claro. Bueno, pues un parásito es un organismo, no necesariamente microscópico, que va a vivir a expensas de otro ser vivo, normalmente alimentándose de los nutrientes que aporta ese ser vivo, ¿verdad? Y la característica es que le va a causar daño o enfermedad a el huésped en donde este parásito se encuentra alojado. Esa sería la definición estricta de lo que es un parásito. Un parásito. Doctor Prado, ¿un virus es considerado un parásito? Desde el punto de vista epidemiológico y de infectología, se dice que todos los virus son, o la mayoría de ellos, son parásitos intracelulares obligados. Esto quiere decir que los virus no pueden vivir fuera de las células, en este caso de los organismos vivos. Tienen que estar dentro de las células de los organismos vivos para poder vivir. En base a esto se establece que cuando tú tienes una enfermedad viral, no te pueden hacer un cultivo con un medio artificial, se tiene que hacer un cultivo en tejidos vivos, en tejidos animales que permitan desarrollar que el virus se multiplique y que puedas observarlo y ver su comportamiento. Por eso se dice que los virus son parásitos intracelulares obligados. Pero sí lo son. En el caso de los coronavirus, doctor, el SARS-CoV-2, ¿son parásitos también?
Sí, son parásitos también porque requieren, ¿verdad? Acuérdate que según el esquema que pasan de que la cubierta externa del COVID tiene una serie de salientes, por lo cual se le conoce, esas salientes se fijan a las células de cada uno de tus cuerpos y eso va a permitir como que es la llave, ¿verdad? El cerrojo para que el material genético del virus pueda penetrar a tus células y parasitarlas, ¿no? Esa sería la forma como está funcionando. Por eso también ese virus pues, se considera un parásito, ¿no? ¿Me puede mencionar los 5 parásitos más comunes que viven dentro de nosotros? Bueno, normalmente en nuestro país vamos a tener lo que se llaman los helmintos, que son los gusanos, son gusanos macroscópicos que puedes ver a simple vista, ¿verdad? Y los protozoarios son parásitos microscópicos que el más característico es la amiba, pero también otro parásito es aquel que te causa la enfermedad del paludismo, que parasita a los glóbulos rojos de tu sangre y los destruye. También es considerado como un parásito. Actualmente están las pediculosis, o sea, los piojos son ectoparásitos que viven en la superficie de tu cuerpo y se alimentan de tu sangre. Actualmente, acuérdate que existe una enfermedad que se llama la enfermedad de Lyme, ¿verdad? Que es provocado por el piquete de las chinches, las garrapatas, y que te transmiten esos parásitos a ti, a tu cuerpo, ¿verdad? Y se van a alimentar de la sangre de tu cuerpo, viviendo en el interior del mismo. Ahí tuviste que transmitieron un parásito por el piquete, en este caso de un artrópodo, ¿no? Que entró al interior de tu cuerpo, ¿no? La enfermedad de Lyme, ¿no? Se refiere a esta enfermedad. Sí, exactamente. Sí, exactamente, ¿no? Los ganaderos, la gente que tiene, que se dedica a la equitación, tienen un alto riesgo de padecer esta enfermedad, ¿no? Sí, por supuesto. Hablemos de cuáles son los síntomas que indican la presencia de parásitos intestinales, doctor. Mira, dentro de los síntomas más característicos desde el punto de vista clínico, pues está la presencia de diarreas, aunque no siempre se presentan, la inflamación intestinal, los dolores abdominales, el dolor de cabeza y algo muy característico que antiguamente se decía es que te provocaba el rechinar de los dientes cuando estabas dormido en la noche. Ah, caray. Estos son los síntomas, sí, son los síntomas característicos. Los niños rechinaban los dientes cuando estaban dormidos y a veces era el único síntoma. Porque es importante tener en mente, en base a esto de la importancia de la desparasitación, que puedes estar lleno de parásitos y no tener ningún síntoma. Sentir que eres la persona más sana de este mundo y no tener síntomas y descubrir que tienes la parasitosis a través de un tamiz, ¿verdad? De un tamiz de laboratorio que te hacen de rutina y dices, pues fíjate que tienes amibas, o fíjate que tienes cisticercosis, o fíjate que tienes yardiasis, etcétera, y tú no enterada. Pero fíjese, doctor, que muchas veces no ponemos atención, no prestamos atención a estos síntomas. Se nos hace muy común, muy normal, ¿no? De repente un dolor de cabeza, bueno, pues es cansancio, o lo atribuimos a otras causas. Por eso hay que estar muy alertas. Sí, tienes que estar muy alerta. Además, estás viendo que nos falta mucha cuestión de prevención, mucha cuestión de higiene, nos falta mucha educación sobre saneamiento, y lo estás viendo ahorita, te cuesta mucho trabajo guardar la distancia exacta, que es algo tan simple. El lavado de manos también te crea a veces conflicto, el uso de cubrebocas, o sea, ahorita que estamos en esta cuestión donde la parte del saneamiento ambiental es muy, muy importante, fundamental. Estamos entramos en conflicto cuando alguien te dice que no puedes ingresar a tal parte si no traes cubrebocas. Sucede exactamente lo mismo con los parásitos. Es muy fácil evitar que te contamines o que adquieras un parásito con medidas higiénicas básicas como las que se están implementando ahorita. A ver, tengo dos dudas, doctor. Que se nos olvida. Claro, el problema es que se nos olvida. Y bueno, probablemente sean las dudas también de muchas de las personas que nos están viendo en estos momentos. El agua hervida, si hervimos el agua, evita la presencia de parásitos, y las mascotas también nos pueden transmitir parásitos.
Es importante saber que también el contacto cercano con las mascotas te puede transmitir algún tipo de parásitos, que te pueden afectar a tu salud. El agua hervida te ayuda a disminuir ciertos parásitos, pero si el lugar, después de que la hierves, no la tienes en un recipiente limpio y bien tapado, se vuelve a contaminar porque en el ambiente pues también tenemos una serie de parásitos, los parásitos que están en el suelo o los parásitos que se encuentran en el jardín de tu casa con el viento, pues suben, pues ya vuelan y llegan a contaminar esa agua que no esté perfectamente tapada. El agua es uno de los principales mecanismos a través de los cuales puedes adquirir parasitosis. Nada más ponte a pensar que cuando consumes alimentos en los puestos callejeros, esos puestos callejeros, aunque la comida te sepa sabroso. Las garnachas, doctor, las quesadillas, los taquitos. Exacto. ¿No? Todo eso tan rico. Ahí está la primera parte del cenamiento. Ponte a pensar, la persona que te está atendiendo, nada más observa, no tiene baño. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde va el baño? ¿Qué hace? O sea, es una cuestión que tienes que pensar, bueno, si no tiene baño, pues entonces a lo mejor tampoco tiene acceso a poder lavarse las manos. De acuerdo. A lo mejor tampoco tiene acceso a lavar los utensilios con los que le está preparando la torta. Entonces, obviamente que esa es una manera muy común de que adquieras parásitos, aunque la comida te sepa deliciosa. Doctor, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo debemos de desparasitarnos? La Organización Mundial de la Salud sugiere que te desparasites cada 6 meses, es decir, cada 6 meses veces al año. 2 veces al año. De hecho, la Organización Mundial de la Salud tiene todo un programa de desparasitación masiva, sobre todo a nivel de la escuela. Aquí nos enfrentamos a otro problema. No es posible hacer estas campañas de desparasitación porque a los papás les crea mucho conflicto, aunque no me lo creas, que a tu hijo la escuela le dé medicamentos. Sí. Entonces, eso ha evitado que esa campaña masiva, aunque es todo un programa perfectamente monitoreado por la Organización Mundial de la Salud, no se puede implementar en países como el nuestro por el conflicto con los papás, ¿no? Entonces también eso te reduce la posibilidad de prevenir esta cuestión de tantos casos de parasitosis en México, ¿no? Bien, yo quiero invitarlo a usted, doctor, y a todo el público a ver la siguiente información que tenemos sobre cómo debemos desparasitarnos. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Desparasitarse puede resultar muy sencillo siempre y cuando sigas las recomendaciones necesarias. Lo primero que debes hacer es detectar si tienes parásitos. Un síntoma muy común es cuando sufres comezón anormal en el abdomen. Una forma frecuente de eliminar parásitos del organismo es por medio de medicamentos como el albendazol, el palmoato de pirantel o niclosamida. Cualquier fármaco que elijas debe ser supervisado por un médico, especialmente por las cantidades y efectos secundarios que podrían aparecer. Sin embargo, también es posible hacerlo con remedios naturales comprobados y fáciles de conseguir. Es el caso de las semillas de papaya, jugo de granada o aceite de ricino. Bueno, pues hay muchos mitos también en torno a esto de la desparasitada, doctor, que si con aceite de ricino, que si tomando vinagre en ayunas. A ver, yo quiero que usted nos dé su punto de vista. Obviamente usted es médico, usted está preparado, usted sabe, usted conoce. ¿Cuál es el mejor tratamiento para poder desparasitarnos? Para que no nos engañen. Claro, mira, te va a ser todo lo que hemos estado platicando. Como es muy fácil que adquieras una parasitosis y además que te reinfectes, pues el mejor tratamiento es el tratamiento médico, ¿no? El tratamiento médico es muy simple, es muy sencillo. Te tomas una pastilla y con eso es suficiente para que haga el efecto de eliminar todos los parásitos del cuerpo. Todos los remedios naturales te ayudan, ¿verdad? Y puedes eliminar los parásitos siempre y cuando no tengas una población importante de parásitos, ¿no? Y debes de tomar en cuenta también que algunos parásitos son benéficos. En el intestino grueso, en tu colon, existe una serie de parásitos que te permiten que tengas una mejor evacuación y una mejor digestión y absorción. ¿Cómo cuáles, doctor? ¿Cuáles son benéficos? Entonces,
Es importante, bueno, pues todas estas colonias de E. coli, ¿verdad? De Escherichia coli son benéficos para esta población, para esta zona del organismo. Cuando tú tomas muchos medicamentos, esta colonia, ¿verdad? De agentes se elimina y entonces vas a tener problemas de tipo digestivo. De hecho, puedes perder hasta la absorción de vitamina K por la falta de esta colonia de microorganismos que se encuentran en el interior del intestino. Bien. Por eso es muy importante saber cómo me voy a desparasitar, ¿no? Cuando se desparasita un miembro de la familia, ¿se deben de desparasitar todos los demás también? ¿Todas las personas que Sí, conviven en la misma casa? Todos se deben de desparasitar, todos deben de seguir este tratamiento. Pues el punto más importante pues es bueno que a través del contacto con las manos, ¿verdad? No vayas a tener la posibilidad de transmitir o de contagiar parásitos a otra persona. Si tú estás preparando los alimentos en casa, si nada más se desparasita la persona que tiene síntomas, pues entonces esto hace que se vuelva a presentar esta cuestión de la infección por los parásitos, ¿no? Pues por eso es importante que toda la familia se desparasite. Toda claro, la familia. Claro, y cada 6 meses, doctor, como usted lo indica, hay que hacerlo. Sí, es lo más indicado, es lo más indicado. Doctor. Los tratamientos no son caros. Exacto. En el sector salud te los regalan. Puedes decir, aunque no seas derechohabiente, te regalan los medicamentos para desparasitarte, ¿no? Entonces sí vale la pena. Por supuesto, hay que hacerlo ya como una rutina, ¿no? Establecerlo como una rutina dentro de casa. Le agradezco mucho, doctor Prado, que nos haya dado toda esta información, que nos haya compartido toda esta información, muy útil para todos nosotros. Muy buenas tardes. Claro que sí. Buenas tardes, que estés muy bien. Hasta luego. Buen inicio de semana.